a estudiar la Biblia o cualquier libro de forma seria y sistemática, es punto de honor tener un diccionario a la par. Note como lo dije, cuando se va a estudiar un libro de forma seria y sistemática, no está de más recalcarles, leer la Biblia no es una lectura casual o no debería ser una lectura casual como la que usted hace con el periódico. Cuando vamos a leer la Biblia se trata de un estudio serio, reverente y sistemático. Para ello, el diccionario es indispensable. Es que debemos consultar al diccionario toda palabra o expresión que no es familiar para nosotros. Pueden estar seguros que cuando investiguen el origen o la etimología de la palabra o de la expresión, vamos a descubrir tesoros que no están a simple vista, tesoros que ni siquiera podíamos imaginar, pero eso requiere esfuerzo de nuestra parte y por eso dije estudio serio y sistemático. Esta vez, haciendo eco de eso y a manera de glosario, voy a resaltar 4 palabras o expresiones que no son parte de nuestra jerga. Eso significa que no estamos familiarizados con ello y que deberíamos consultar al diccionario. La primera de esas palabras es remanente. El diccionario dice que viene del latín, que se traduce como permanecer, detenerse, durar. Se interpreta a nuestro español como la parte, porción o fragmento que queda de algo. Nuestro léxico no es usual escuchar a alguien usar la palabra remanente. Sin embargo, resaltando que el lenguaje de Jeremías era o es elocuente y que su estilo rebasa el promedio, debemos explicar que él ocupó este vocablo 19 veces en el libro. Y en cada una de esas 19 veces, él hacía referencia a un grupo de judíos, no olvide la definición, lo que queda de algo. Una parte, una porción o un fragmento. Él hace referencia a ese grupo de judíos que regresaría a Jerusalén después del cautiverio. Esto es importante. Los que escucharon remanente debieron decir: Jeremías debe estar muy mal de la cabeza, porque está diciendo que solo queda una parte del pueblo. Ellos no creían en la profecía, mucho menos creían en que Tierra Santa iba a ser desolada y quemada, y que iban a ser exiliados al cautiverio babilónico. Pues cada vez que ocupa el término Jeremías, lo ocupa en forma profética para decir: lo que quedará regresará a Jerusalén. Eso es remanente. Segunda palabra es profecía. Lo he dicho antes, pero válido es recalcar. Hay 2 connotaciones para el vocablo profecía. La primera es proclamar una verdad. Yo soy un profeta en este mismo momento, estoy proclamando una verdad. La segunda connotación del mismo vocablo es predicción. Eso significa decir antes de que suceda. En el caso de Jeremías, él ocupaba el vocablo con las 2 connotaciones. Algunas veces proclamaba una verdad establecida y muchas otras anunciaba el futuro.
De allí que se establece el nombre profeta casi siempre, o el título profeta, para aquellos que tienen el don de anunciar el futuro, pero tiene ambas connotaciones. Tercera palabra que necesitamos conocer: renuevo. Este es un vocablo propio de la campiña palestina, del rubro agrícola. Se reconoce como renuevo el tallo que brota de un árbol que ha sido cortado. Noten que no dije el tallo que brota de un árbol que ha sido podado. Dije el tallo que brota de un árbol que ha sido cortado. Eso es renuevo. Y es punto de honor que recuerden el estudio del domingo anterior. Pues el domingo anterior se trataba de un rey que fue el último rey de Jerusalén. ¿Recuerdan su nombre? ¿No? Sedequías. Se volvió emblemático porque con su muerte desapareció el linaje davídico. ¿Qué es el linaje davídico? Es la línea al trono por consanguinidad. El último tataranieto del rey David fue Sedequías. Y la profecía anunciaba que siempre habría un hijo de David en el trono de Israel. Pero el árbol fue cortado y de raíz. Imaginen, desolación, muerte, cautiverio y la pérdida del linaje davídico. Era como desaparecer todo Israel. Cuarta palabra que debemos, o en este caso expresión que debemos conocer: profecía de doble o múltiple cumplimiento, pero profecía con la connotación del futuro. Los escatólogos, y entiendan escatología como la ciencia que estudia los eventos del porvenir anunciados en la Biblia, esos estudiosos insisten en que hay profecías que tienen un cumplimiento dos o varias veces el cumplimiento, la misma profecía. Sé que esto se entiende mejor con un ejemplo, y es que el capítulo que hoy vamos a estudiar narra precisamente una profecía de múltiple cumplimiento. Aún los estudiosos más contemporáneos han optado por ya no llamarle más de múltiple cumplimiento. Ellos le están llamando profecías de cumplimiento por etapas, tratando de decir, bueno, se cumplió, pero en parte, hace falta un poco más. Y creo que también es atinado. Pero ya dije, todo eso lo van a entender mejor en lo que resta de nuestro estudio de hoy, titulado La profecía del remanente y el renuevo. Paren, antes de ir a la Biblia, ahora ustedes ya saben qué es remanente. ¿Qué es remanente? Lo que queda de algo. Y en este caso, puntualmente, lo que quedaba del pueblo judío que regresaría después del cautiverio a la ciudad santa. Ahora debo preguntar, ¿qué es el renuevo? Levante a alguien la mano. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál es ese renuevo? Él mencionó bien, es el tallo que brota de un árbol que ha sido cortado. Y en este caso, ¿quién es el renuevo? El remanente que queda, hermano. Los que nacieron, bueno, las respuestas que han dicho no son correctas.
Y eso volverá más emocionante nuestro estudio de hoy. La profecía del remanente y del renuevo. Vayan en sus Biblias hasta Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, vamos al versículo 1 y otros que les voy a mencionar. ¿Listas sus Biblias? Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Verso 5. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinaré como rey, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia y hará juicio en la tierra. Oremos. Señor, te rogamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, si quisiese resumir la profecía, lo diría de esta forma. Dios está anunciando por medio de Jeremías que a pesar del cautiverio, habrá un remanente piadoso que volverá a la ciudad santa. Eso es el remanente. Y número 2, está anunciando que habrá un rey que, en contraste con estos pastores corruptos, lo de pastor no es de exclusividad para el liderazgo religioso. En este caso, pastores se amplía a reyes, gobernantes, jueces, príncipes y, por supuesto, los líderes religiosos. Dice que habrá también un renuevo que gobernará en forma contrastante con todos esos pastores corruptos por los cuales el pueblo también se ha podrido y terminará en cautiverio. Así es que, si eso está claro, pero mejor les pregunto, ¿me di a entender en lo que significa esta profecía? ¿Sí, amén o no amén? Tiene 2 promesas. ¿Cuáles son? En simple español, sin tantas palabras. ¿Sí, hermano? Un nuevo rey y... Son 2 promesas, ¿sí, hermano? Y que volverá una parte del pueblo. ¿Para quién está siendo dada esta profecía? Vamos, ayúdenme. Si no tienen ni la remota idea, temo que soy tan pésimo instructor que no he podido ponerles en la misma página. Así es que anímenme, y aunque me mientan un poco, díganme que al menos tienen una remota idea. ¿Para quién es esta profecía, hermano? Yo considero que va dirigida a los pastores. ¿A los pastores corruptos? Bueno, está dirigida a los pastores corruptos. No está dirigida a ellos. Le explicaré por qué. Ellos son la razón del por qué el pueblo va a ser castigado. Ellos van a ser desolados y condenados. Entonces, ¿para qué decirles en este caso, los voy a destruir? No es para ellos. De hecho, para ellos ya ni siquiera hay oportunidad de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Para qué para el pueblo? Pero ¿para qué decirle eso al pueblo? Para que, bueno, en este caso
que está diciendo es, vayan al cautiverio. Vayan al cautiverio, está diciendo, pero todavía no me dice para qué decirles. ¿Sí? Para consolar a los que sí eran piadosos y que eran parte del pueblo de Israel que iba a ser consumido, y que ellos podían estar en total confusión y angustia, clamando y diciendo: Dios, entendemos que nuestra nación está podrida y que debe haber juicio, pero no entendemos por qué Babilonia será la mano que ejecutará ese juicio si ellos son peor que nosotros. Además, también nosotros, los que hemos perseverado y los que te amamos y respetamos la ley, ¿vamos a ser parte de esto? Además, imaginen el corazón de los piadosos que conocían la profecía del Mesías príncipe. El corazón de ellos debió estar desmoronado cuando supieron que Sedequías sería el árbol cortado y que el linaje desaparecería. La profecía era para consolar a ese remanente, para decirle a ese remanente: no se preocupen, vayan. En Babilonia no sufrirán lo que ustedes temen. Y 70 años después, en una profecía paralela, enseña que volverán. De hecho, los que tienen más años en el evangelio de ustedes recordarán ese hermoso coro: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas cuando regresen del cautiverio. Bueno, de eso se trata esta profecía. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Sí, amén o no amén? Ahora intentemos interpretarla, porque les dije que es de múltiple cumplimiento. De hecho, ahora yo esperaría que estén atando cabos, entiendan por qué di definiciones. Hoy ya saben bien quién es el remanente. Les pregunto: ¿quién es el renuevo? De nuevo pregunto lo mismo. ¿Sí? ¿El Mesías? Si el Mesías príncipe es ese renuevo, ¿se cumplió la profecía? Ahora vamos a interpretarla y así atan cabos. 70 años después del cautiverio, eso significa 70 años después del año 586 antes de Cristo, cuando fue desolada la ciudad santa, la profecía se cumplió al pie de la letra y se dio la orden de que todo judío en Babilonia podía regresar a la ciudad santa. Hubo un éxodo de muchísimos, guiados por Zorobabel, un buen líder, aunque no muy emblemático. Junto a este regresó ese remanente. Aquí diríamos: se cumplió, un remanente volverá. Pero atentos, les dije que es de doble o de múltiple cumplimiento, o mejor digamos, un cumplimiento por etapas, porque ese no fue el único grupo que regresó. De hecho, años después, otro grupo mucho más emblemático, hijita, porfa, un grupo mucho más emblemático, guiado por Nehemías. Digo más emblemático porque hay un libro de todo este retorno. Este comandó otro remanente volviendo a la ciudad santa. Cuando ellos regresaron a la ciudad santa, voy a darles una prueba del que el cumplimiento no estaba completo. Los ancianos que regresaron con Nehemías trabajaron de la mano
se tomaron de la mano del Señor y reconstruyeron los muros y también trataron de remodelar el templo para reinstalar la religión. Cuando terminaron de remodelar el templo, su corazón se quebró, lloraron, porque ese templo no tenía la gloria ni la majestuosidad del templo que ellos habían conocido. Es que la profecía no se había cumplido del todo. Nehemías les explicó que debían animarse y que esto todavía estaba en proceso. Y aún más, la profecía les dijo que el templo, que en realidad el renuevo traería, tendría tanta gloria y tanta majestuosidad que ni siquiera se podría comparar al de Salomón, que ellos debían esperar todavía por ese templo. Bueno, aquí entonces podríamos decir, ¿se cumplió la primera parte de la profecía con este grupo de Nehemías? No, en realidad. O debo decir, no completamente. Porque más grupos siguieron llegando hasta la ciudad santa. Ahora, si yo hago un paréntesis a la historia para una vez más preguntarles, ¿cuándo vino el renuevo? ¿Ya alguien tiene una idea? ¿O el renuevo aún no ha venido? Hermano, gríteme, porfa. Por medio de Zorobabel. ¿Zorobabel era el renuevo? En lo absoluto. ¿El linaje se encontró con Zorobabel? No sabemos. ¿Sí, hermano? Cuando estuvo completo el remanente y se nombró un nuevo rey. ¿Cuándo se nombró un nuevo rey después de Sedequías? ¿Sí? El último. Nuevo rey. Hubo un rey el cual llegó hasta el trono por usurpación, no por linaje davídico. En el Nuevo Testamento ustedes habrán leído sobre Herodes, rey de Israel, pero era aceptado como rey de Israel únicamente para los romanos, no para los judíos, aun cuando era el rey de los judíos porque llevaba el gobierno de Jerusalén. Pero era más bien una patraña política en donde Roma permitía dicha monarquía, pero jamás los judíos lo aceptaron de corazón. De allí que Herodes nunca se consideraba el rey de los judíos y con cierta ironía histórica se escribió en la cruz de nuestro Señor: este es el rey de los judíos. Bueno, sigo preguntando, ¿apareció el renuevo? ¿O será parte del cumplimiento final? Pienso que sí apareció. ¿Cómo, cuándo, en quién? De hecho, cuando el Señor Jesucristo, el ciego Bartimeo, exclama, dice: Jesús, hijo de David, está volviendo a ligar al Señor Jesucristo, un nuevo rey, pero siempre el linaje de David. Definitivamente el renuevo vino cuando Dios se encarnó en Cristo. Vino e instaló el reino espiritual. La profecía se siguió cumpliendo, aunque no a total plenitud, porque la profecía decía que el gobierno que el renuevo instalaría sería justo, perfecto y por la eternidad, que contrastaba con el gobierno sucio de los pastores corruptos.
Jesús vino e instaló el reino espiritual, pero no instaló el reino físico. Eso significa que la profecía se sigue cumpliendo, pero todavía falta. Atentos, porque lo que viene es todavía, a mi gusto, más emocionante. ¿Saben ustedes que durante cerca de 2000 años los judíos no tuvieron religión? No han tenido nada, ni monarquía, ni religión, ni nada. Después del año 70, después de Cristo, cuando Antíoco Epífanes destruyó una vez más la ciudad santa, no volvió a existir Israel. Desapareció. El árbol fue cortado, el pueblo y la monarquía. Desapareció el linaje davídico. La profecía que acabamos de leer dice que iban a ser echados por todas partes. Y a eso se le ha llamado la diáspora. En decenas de ocasiones, los judíos han sido exiliados alrededor del mundo. Y durante 1948 años no se supo absolutamente nada de ellos. Esto a mí me emociona el doble, porque nuestra centuria es testigo de esto. 19 centurias no escucharon nada. En nuestra generación, nosotros escuchamos esto. Atentos. En 1948, las Naciones Unidas escribió el acuerdo en donde dijeron: Israel vuelve a ser nación ante el mundo. Y una vez dicho eso, los judíos una vez más empezaron a regresar a su tierra. El remanente. Que yo estoy exagerando, vean el versículo 23:3. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas y de todas las tierras a donde las eché, las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Bueno, nosotros hemos visto en los 1900 no solo el regreso de Israel a Jerusalén o a la Tierra Santa, sino que hemos visto una serie de acontecimientos que durante 19 centurias nunca nadie vio, ni cosas parecidas. En 100 años este mundo ha cambiado más que en 1900 años. Pastor, ¿de qué está hablando? Bueno, fue en los 1900 también cuando se colonizó América. Fue en 1969 cuando se puso un pie en la luna. Fue en los 1900 cuando la tecnología y la información despuntó al momento que ahora podemos estar en este lugar viendo en tiempo real lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Eso ha sucedido en menos de 100 años. En 1900 no pasó nada. Todo ha pasado en los últimos 100 años. Esto nos hace creer, y yo estoy convencido de eso, que el tiempo que falta para que la profecía se cumpla a plenitud es tan pero tan corto. ¿Cuándo se va a cumplir a plenitud que el renuevo instalará su reino? ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva por segunda vez. Uno de estos días la profecía dice que se tocará la trompeta final. Los muertos en Cristo
resucitarán primero y luego los que hayamos quedado vivos. Pastor, ¿está eso tan cerca? Está muy cerca, porque el remanente ya volvió. Aun cuando en la historia han intentado desaparecerlos, porque no fue solo Hitler el que provocó un holocausto, un genocidio para los judíos. En las cruzadas hicieron lo mismo. En Rusia con el Proton, el gueto de Varsovia, y si busco en la historia, son tantos los que han querido desaparecer a Israel. Pero hoy por hoy, durante 1900 años, cualquiera, casi cualquiera, intentó y consiguió conquistar y desolar la ciudad santa. Pero hoy por hoy, Israel se ha convertido en una potencia nuclear. Y nunca durante 1900 años le declaró la guerra al mundo entero. Hoy se jactan de provocar al mundo entero. ¿Y saben qué es curioso? Metro cuadrado comparado con El Salvador, Israel es casi este país. Usted y yo diremos, tan pequeño, tan pequeño. ¿Tiene suficiente tecnología para decirle a todas las potencias del mundo, estamos listos para otra guerra? Obviamente la tienen. Así es que lo que vaticina el escenario mundial no es que Israel está listo para otra diáspora. Israel está listo o para instalar una vez más la monarquía o para destruir este planeta con armas nucleares. Lo sabe el mundo entero, no este inútil predicador. Bueno, ¿qué es entonces lo que espera Israel? Hay dos cosas que los judíos vehementemente desean, pero aún no pueden hacer. La primera de esas dos cosas es que quieren regresar al judaísmo. Judaísmo es la religión histórica de los judíos. Ellos no tienen religión. ¿Por qué? Porque no tienen templo. Por eso es tan emblemático el muro de los lamentos. Por eso lloran y derraman allí sus lágrimas y ponen sus oraciones en ese muro. Porque ellos creen que ese muro es la separación en donde empieza lo que probablemente fue el templo de Salomón. Y ellos saben que no pueden construir la gloria de ese templo en otro sitio que no fue el lugar que Dios les dio. Pero ahora es parte de los musulmanes. Tocar ese sitio es declararle la guerra al mundo. Así es que no pueden regresar aún. Internet está inundado de artículos al respecto. Los que quieren profundizar más, basta con que pongan el último templo de Israel. Pasarán horas encontrando información que uno no puede más que decir, wow, esto está a punto de suceder. De hecho, hay algunos estudios que anuncian que en realidad el templo no estaba en donde ellos creían que ahora ocupan los musulmanes. No necesitan la guerra entonces. ¿Cuál es la segunda cosa que más anhelan los judíos entonces después de su religión? ¿Sí? La reinstalación de la monarquía davídica. Porque no tienen rey. ¿Cómo lo conseguirán? Los linajes se perdieron. ¿Sabían ustedes que los judíos pueden con un poco de petulancia decir que vienen de la tribu de
Aser, de la tribu de Zabulón. Algunos de sus apellidos tienen terminaciones que hace creer que probablemente sus abuelos o sus ancestros venían de esa tribu, pero nadie con certidumbre sabe la tribu a la que pertenecieron sus ancestros. Así es que, ¿cómo pueden establecer el rey de Judá, el cachorro de león de la tribu de Judá? No saben cómo. El último cachorro de león de la tribu de Judá fue a quien el ciego Bartimeo, como el hermano dijo, le gritó frente a todos: Hijo de David. No hay más nadie en la historia. Y el hijo de David, cuando ascendió, dijo: de la misma forma que me están viendo partir, volveré. Y su segunda venida es para instalar su reino físico y terrenal, que es la segunda venida de Cristo. Cuidado, la iglesia de Cristo, los que son salvos entre ustedes y yo, no estamos esperando la segunda venida de Cristo. Ustedes y yo estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que viéndolo desde esta profecía está por suceder. Les pregunto, ¿les parece todo esto emocionante? ¿Sí o no, amén? A los que esto les parece aburrido es a los que no creen en la Biblia y que están aquí por razones que solo ellos conocen. Ellos no me preocupan los que sí se han emocionado con todo esto, pero olvidan que aunque el corazón de esta profecía es hablar sobre el renuevo y sobre el remanente, también habla sobre los pastores corruptos, los cuales no tienen cabida en eso. Olvidan, parecen pasar de largo, que también dice que el pueblo que sigue a esos pastores corruptos tampoco tienen cabida en la profecía del renuevo. Que la nación estaba podrida por culpa de esos pastores corruptos y de ese pueblo que seguía a los corruptos. Con eso estoy diciendo que si hago un paralelismo para nuestros días, esta profecía no debería alegrar a algunos que tienen a sus hijos y aún no son salvos. Esto no debería emocionarles, debería preocuparles. Porque si la venida del Señor está tan cerca, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus abuelos sin Cristo pueden ser parte de la parte fea de la profecía, no de la parte hermosa. Y usted o yo, si esa es mi condición y tenemos a un familiar que aún no ama al Señor, usted y yo deberíamos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que conozcan de Jesús. No hay nada más importante en nuestras vidas que eso. Pero muchos ahora están más preocupados por el pago de la planilla de mañana que porque alguien cercano puede ir al infierno. ¿Les pareció hermosa la profecía? Dijeron que sí, pero ¿qué parte es la que quieren creer y qué parte es la que no quieren creer? Bueno, yendo hacia ese sector, es que debo entonces hacer eco de los pastores corruptos. Vayan al versículo 9. Descubran que no exageré nada al decirles yo los pastores corruptos. Versículo 9. ¿Listos? A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan como un ebrio. Verso 10.
porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal, pero hacen errar a mi pueblo. Versículo 14. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Ellos todos me fueron como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Está diciendo que los líderes de la nación, civiles y religiosos, estaban enredados en una vida sexual de desenfreno. Ellos aplaudían y promovían la idolatría porque esos ritos idólatras promovían el desenfreno sexual, cosa en la que ellos estaban enredados. Así es que en lugar de decirle a la nación la verdad, ellos decían torpezas. Con esto, en forma directa, por si alguien ahora dice, pero oiga pastor, no parece tan grave, solo era una adicción sexual. No olvide que la adicción sexual en forma directa es la madre de cosas como el aborto, la infidelidad, el adulterio, el homosexualismo, la explotación sexual, el incesto, el divorcio, la desintegración de la familia y, en resumen, la desintegración de la sociedad. Ellos estaban pudriendo a la nación y por eso les llama pastores corruptos. Y dice que ellos no serán parte de lo hermoso de la profecía, sino de lo horrendo, que ellos no serán remanente. Nuestro sermón de hoy no tenía como temática el asunto del problema sexual, pero aun cuando es mucho de lo que hay que hablar, yo puedo resumir en que la única manera de salir del desenfreno sexual es el matrimonio. La única institución que Dios diseñó y bendice a la sociedad a través de dicha institución es el matrimonio. Que quienes quieran estar fuera de esa institución también quieren estar fuera de la voluntad de Dios. Y de allí el desenfreno. Bueno, es culpa de los pastores corruptos. Cuidado, verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón y no de la boca de Dios. Verso 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Verso 19, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque parece que algunos disfrutamos siempre culpar a los líderes políticos o a los religiosos de todas las desgracias que suceden en una nación. Y no digo que no seamos responsables, pero el pueblo es igual de responsable, porque no tienen obligación de escuchar mentiras y seguir líderes corruptos.
Aquí Dios está condenando al pueblo porque ellos están felices con estos pastores corruptos. Están felices porque estos pastores les predican mentiras. Les dicen, todo va bien. A cualquiera que ande conforme a la obstinación de su corazón, estoy ocupando las frases de Jeremías, el fin de semana en el servicio religioso les dicen, todo va bien, paz entre vosotros. Y como el pueblo se siente feliz de que le aplaudan o al menos de que callen su obstinación y su pecaminosidad, pues entonces les paga a esos líderes corruptos. Estoy diciendo que el pueblo es el que paga al gobierno y también el pueblo es el que le paga a los pastores. Ustedes ponen sus diezmos y de sus diezmos hay una directiva que paga mi sueldo. Así es que si yo soy parte de esos líderes corruptos, ustedes consienten conmigo la corrupción y ustedes son tan culpables como lo soy yo. De hecho, cuando pienso en pasajes como este, pienso en que algunos de ustedes no estarán felices escuchando esto. Les encantó toda la parte profética y del renuevo y del remanente. Algunos incluso se emocionaron tanto que dijeron, wow, lo que no sabía ahora sí lo puedo manejar mejor. Pero cuando empecé a hablar del desenfreno sexual, de que no quieren casarse, de que están durmiendo con quien no es su pareja, su esposa, de que los jóvenes están practicando sexo libre, esto ya no les animó. ¿Y saben qué? Creo que algunos de ustedes mejor no vendrán más a escucharme. Es que prefieren predicadores emotivos que les dicen paz y prosperidad y que les dan algún consejo cómo ser prósperos en sus negocios. Que de paso no son tan serios y aburridos. Casi pintan a comediantes. Y si yo me esforzara por ser otro comediante, creo que al salir de este culto, en lugar de haber adormecido a algunos de ustedes, saldrían diciendo, oh, estuvo divertido el pastor. Bravo, pastor, siga así. ¿Eso es lo que quieren? Vean el versículo 33. Cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Dios? Les dirás, esta es la profecía. Respóndanla. Ok, lo voy a contextualizar. Todos aquellos de ustedes, y yo en primer lugar en esa lista, que queremos vivir conforme a nuestro obstinado corazón, viviendo como nos da la gana. Si quieren preguntarle a un profeta, a un predicador, a un pastor o a cualquier líder, ¿qué opina Dios de nuestra vida? Aquí tienen la respuesta. ¿Qué opina Dios? Nos apartará de su vista. ¿Quieren escuchar otra cosa? Cambien la Biblia y busquen una iglesia donde no la estudien. Porque les dirán, bueno, Dios no es tan cruel. Dios tiene misericordia. Lo importante es ser hijos de un rey y vivir como príncipes. Dirán todo ese tipo de cosas. Pero la Biblia no enseña eso. Versículo 36.
Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Verso 39. He aquí yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Wow, esto es terrible. Deberíamos tomar la Biblia en serio. ¿Saben que a Jeremías le apodaron temor por todas partes? Ese era su apodo. Cuando iba por la calle, le decía a la gente en su espalda y le gritaban, temor por todas partes. Él volvía a ver y se escondían, se enojaba. Está en el capítulo 19, creo, porque lo ridiculizaban. Y le decían así porque nunca pasaba nada, según ellos. Y claro, Jeremías ya llevaba casi 40 años diciéndoles, el castigo viene, temor de todas partes. Estaba pensando, ¿cómo apoda la gente hoy día a los predicadores? ¿Piensan que nunca sucederá lo que aquí reza? Deberíamos tomar la Biblia con seriedad. Oremos. Señor, gracias por hablarme. Y si alguien está sin Jesús, ruego